Saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa. Ahora vamos a tratar de hacer una exploración desde el enfoque económico, de la visión de un economista, de cuáles son las prioridades que se logran divisar en realidad a partir de las necesidades y la realidad que presenta el país. Cómo se está respondiendo desde la planificación económica a esa demanda, a esa necesidad y a esa realidad. Pero vamos a tratar de poner a la par cuál es en realidad el enfoque que el gobierno de Nayib Bukele tiene respecto al manejo económico, a su visión económica y a esa estrategia con que en teoría podría atacar a esa realidad que está afectando a la gente. O simple y sencillamente el manejo de los recursos, el manejo de la economía y los destinos, digamos, a donde se está yendo el dinero, responden a otro tipo de prioridades y no a las demandas de la economía de un país es sin duda un factor importante para medir el rumbo, las perspectivas y la visión con que se está moviendo un gobierno. Ahora vamos a tratar de entender esto con César Villalona, quien va a conversar con nosotros desde un enfoque con ver las necesidades del país, pero tratando de hacer una lectura política también de cómo se están moviendo las finanzas, los recursos, porque hay que decirlo, no tenemos una economía abundante, es una economía bastante apretada. Vamos, como dicen los salvadoreños, coyol comido, coyol quebrado. Dependemos básicamente de préstamos y entonces podemos estar gastando sin planificar, de manera arrebatada, improvisando, a prueba y error, apostándole a la apariencia más que a resolver problemas estructurales. Ahí vamos a tratar de explorar. César, bienvenido y gracias por hacer espacio una vez más para estar orientando y tratando de educar a la comunidad nuestra sobre qué importante es hacer una buena planificación y manejo de la economía en un país. Gracias, Franklin. Saludo, un gusto siempre estar contigo. Y un saludo a a todos los oyentes, las oyentes de tu programa. Excelente, César. Eh, Hemos visto, César, situaciones que van marcando eh, unas señales más preocupantes del país. Recién acaba de salir un informe sobre la condición actual de los territorios. Hemos visto escenas donde prácticamente la población ha tomado pala, pico y piocha para ir a arreglar las calles, que tienen años de no ser reparadas. Vemos una situación donde los precios de los productos de las canastas básicas y sobre todo las verduras no paran de subir los precios. Eh, y así como eso, hemos visto la condición de las escuelas, seguimos viendo un señalamiento del mal funcionamiento del sistema hospitalario, citas para un año, para año y medio y para 6 meses, falta de medicamentos. En general, pareciera que no estamos trabajando para atacar algunos de los temas que han sido puestos como una enorme demanda de la gente y no se ve que vamos solucionando. Pero por el otro lado, César, y voy a arrancar por esto porque ha sido como lo más sorprendente, no sorprendente, sino que lo que más ha alarmado y ha llamado la atención, digamos, de la gente. Hemos visto compra de helicópteros, seguimos viendo que invertimos o gastamos, digamos, el recurso en reparar la misma cuadra hasta 6 veces en el centro histórico. O sea, cosas que no tienen lógica, por lo menos no le encontramos lógica. Obras paralizadas, mercados que no terminan de resolverse, pero estamos gastando dinero en otras cosas. ¿Cuál sería tu lectura así general sobre estas dos caras del manejo de las finanzas de un país, César? Bueno, muy bien. Yo creo que tal como tú lo apuntas, aquí hay un contraste muy marcado entre una prédica permanente que tiene el gobierno. Ya tiene, bueno, viene desde el primer gobierno, ahora continúa. Una prédica sobre inversiones que prometen, obras que prometen, eh, una infinidad de cosas y una realidad que vive la gente, ¿verdad? Hay una contradicción.
Bukele, desde que era candidato a la presidencia en el 19, para las elecciones del 19, hizo grandes promesas de aeropuerto, de tren del Pacífico. Y si uno lee el plan Cucatlán, si uno lo revisa, basta revisar el componente de infraestructura que hay ahí y la parte de educación y la parte de económica para ver la cantidad de cosas que ahí se prometieron y no se hicieron. Reparar 5.000 escuelas, 4 sedes en la Universidad de Salvador, eso está en el plan Cucatlán. En el plan Cucatlán se habla de 3 sedes a la Universidad de El Salvador. Y luego en un discurso, ya siendo presidente, habló de 4. eh, Reforma tributaria progresiva, crear una especie de IRA, de Instituto Regulador de Abastecimiento, no se le llama así, pero se habla de un sistema de comercialización público para favorecer a los productores y productoras del campo. En fin, qué no se prometió? Solo en la universidad, cuando Bukele llegó, hizo un discurso ahí, fueron 17 promesas, incluyendo 2 que no tenían que ver con la universidad, porque eran sobre el tema de pensiones. Nada de eso se ha hecho. Y hay una realidad que vive la gente. Hoy seguimos enterándonos de cosas como la siguiente, que el gobierno tiene 400 millones de dólares en Bitcoin. Yo a eso no le doy tanto crédito, porque para mí, mientras yo no tengo una fuente pública, más allá de lo que diga un funcionario o el presidente, pero parece que siguen en eso. Y aquí nadie sabe de Bitcoin, nadie tiene Bitcoin, pero si tienen 400 millones invertidos en eso y le deben a la Universidad de El Salvador 50 millones, eso es una barbaridad. Que le paguen los 50 millones a la universidad, en vez de tener ese dinero ahí que no se sabe para qué es. Insisto, si es que lo hay. Hay promesa de energía solar. Ahora nos vamos de energía nuclear. Ahora se está hablando de un proyecto de energía nuclear. No sé si es que van a montar una central nuclear. En un país de 20.000 kilómetros cuadrados, cualquier problemita, si ahí hubiese si aquí se hiciera un proyecto de ese tipo y tiene una falla, aquí no se salva nadie. La ciudad Bitcoin, no sé si siguen hablando de la ciudad Bitcoin, los bonos Bitcoin, pero están de nuevo hablando del Bitcoin. Incluso Bukele le dio una entrevista a un medio de prensa internacional y ahí dice que no ha tenido acogida como la que él quería. O sea, sigue hablando del tema, como si eso existiera. Pero algún dinero han invertido en eso, no se sabe para qué. Los cajeros fracasaron, todo eso fracasó. Y toda la propaganda, gastaron muchísimo dinero en propaganda, cuando hay problemas de salud, de educación de todo tipo en el país. ¿Cuál es la otra problema? La promesa que tienen ahora, tienen la del puerto de la Unión, que va a haber un convenio, siguen con lo del viaducto. Bien, no salimos. Recuerdo hasta una promesa de una inversión de 1.000 millones de dólares que iba a hacer Qatar aquí. Eso lo anunció a finales del 19, principio del 20. Aquí no hay ni siquiera un ciudadano de Qatar, a lo mejor. 1.000 millones. Eh, ¿Y cuál es la realidad? Porque en todo eso se gasta dinero. Se gasta dinero en hacerle propaganda a esas obras. Obras que inician y nunca terminan, como por ejemplo el Hospital Rosales. Ahí ya hay alguna inversión, pero no termina. Entonces hay un costo de oportunidad, porque si tú inicias una obra este año y la debes terminar a mediados del año que viene, pero pasan 3 años y no la ha terminado, los materiales de construcción están más caros. Toda Sí, obra se encarece entre el ujú, momento en que inicia y termina. Entonces eso significa costo de oportunidad, el dinero pierde poder adquisitivo y sí, finalmente sale por el doble o sale más cara, digamos, no necesariamente el doble. Eh, Vemos que le dan un refuerzo de 6 millones a la Oficina de Inteligencia del Estado. Ahí hay una prioridad, eso es una realidad. Vemos una Cancillería que gasta el 57% del presupuesto en el 50% del tiempo, en los primeros 6 meses, se sobregira la Cancillería. Vemos una Fuerza Armada que gasta el 57% del presupuesto en los primeros 6 meses, ya se sobregiró. El ritmo que lleva es que va a gastar 114. Es decir, le aprobaron $100 y gastó 114. Pero son millones de dólares, no son $14, son millones. En el caso de la Fuerza Armada, cientos de millones. La, Entonces, esas son como prioridades claras, ¿verdad? La propaganda, la promesa, eso es dinero. Eso es dinero porque
hacer propaganda cuesta. Cuando el gobierno, cuando el presidente hace una cadena y reúne a los ministros, ahí se gasta dinero. Ahí comen, ahí gastan en energía, transporte. Montar una reunión de un consejo de ministros por televisión, perfectamente se gastan 30, 40 mil dólares. Entonces hay que mover personal, los vigilantes afuera, en los vehículos. Entonces hay prioridades que están claras, que une la propaganda, la promesa, la promesa, la promesa, Cancillería, Fuerza Armada, obras que arrancan y no terminan, pero las siguen promoviendo, las siguen promoviendo. Las arrancan y no caminan, pero siguen hablando de ella, siguen hablando de ella. Ok, uno ve eso, pero ve otra realidad. Para cerrarlo, digamos, el gobierno tiene mucha prioridad en la comunicación, que no es solo el presupuesto de la oficina de prensa de la presidencia. Ese es un componente de la comunicación. Pero cada Twitter, cada declaración, todo es comunicación. Todo. Lo que estamos haciendo aquí ahora es comunicación. Entonces, ahí se invierte muchísimos recursos. Y la parte de relaciones exteriores y la cuestión de la defensa y la seguridad pública. Uno ve eso ahí, pero ahora ve otra realidad. Yo me puedo referir a 10 problemas que tiene, que son urgentes de resolver, que hay que meterle. Interesante. Algunos de inmediato y otros que requieren más tiempo. Por ejemplo, el primero es el problema del alza de precio. Bueno, nos hizo una promesa en julio de que iba a quitarle aranceles a los productos. Sí, la hizo. Y amenazó a los comerciantes y comenzó a vender productos. Supuestamente el gobierno, con eh, unos agromercados. Ok, pero resulta que fíjate que yo tengo aquí el costo de la vida. O te voy a poner la canasta alimentaria, la canasta Ujú, básica alimentaria. ¿Cómo estaba en el área rural? ¿Cómo estaba en el área rural en mayo? $179. En junio, 179,2, subió un poquito. En junio viene la promesa y las amenazas. Y en julio está en 180. Eso es solo los alimentos. Alguien dirá, subió poquito. Sí, pero subió. Y él prometió recorte. Y este es el dato que me está dando la Oficina Nacional de Estadística y Censo. Yo sé que eso está más caro, pero le hago el favor de aceptarle su fuente. Le acepto su fuente. Los precios subieron en julio con respecto a junio. Ok, y si te vas a cómo estaban a principios de año, digamos en febrero, eh, en, en febrero, 160 y pico de dólares. Hoy están en 180. Estoy hablando del área rural. En el área urbana hay una subida un poquito mayor. ujú, La amenaza fue en junio, las promesas fueron en junio. Bueno, en junio esa canasta estaba en $262, pero ahora está en $265. Ha subido $3. Solo los alimentos, 265. Si me voy para enero, en enero arrancó con 256 y ya está en 265. Ha subido $9. Eso hay que ujú, multiplicarlo por 2 para llegar al costo de la vida, son $18. Es decir, ujú, los alimentos se han encarecido y todo lo demás. En junio 262 viene la promesa. Julio 265, la canasta de 22 productos. Si a eso le sumo otros productos que no son de esta canasta, pero que la gente consume, bueno, eso supera con creces los $300. Si ya meto ahí un cepillo de dientes, si ya meto ahí pasta de dientes, un desodorante, otros alimentos que no están ahí, que no están en esa canasta tan restringida, tan chiquita de 22. Es una canasta enorme. Entonces, los precios siguen subiendo. Esto es lo primero. Yo lo verifico aquí por donde vivo, siempre, porque yo como en las tiendas cercanas a mi casa y a veces en el mercado de aquí de Santa Tecla. Y veo que no hay una mejoría, sino que en algunos rubros incluso suben, en otros están estables. Entonces,
Eh, no se redujeron los precios, aumentaron los precios. Eso hay que repetirlo, porque la medida de Bukele era para bajarlo y resulta que subieron en casi $2 en el área rural y en 3 en el área urbana. Ok, no ha habido reducción. ¿De qué sirvieron las amenazas y la medida? De nada. Ok, entonces este es un problema, pero también están más caros los servicios de agua, los servicios de todo tipo, porque esto solo es la canasta alimentaria. Entonces, ¿cuál es el principal problema de la población? El económico, eso dice la gente. Y la gente se refiere a dos. Uno es los precios y el otro es el empleo. Aquí he tocado los precios. Ok, pasemos a ver el del empleo. Yo tengo un amigo con el que solicitamos permanentemente a la Oficina Nacional de Estadística, con perdón, al Instituto Salvadoreño de Seguro Social, los datos de empleo del sector formal de la economía. El Ujú, Instituto Salvadoreño del Seguro Social emite un boletín que se llama Coyuntura Económica y ahí nos ponen los datos del empleo formal, la gente que trabaja en el Estado y la gente que trabaja en las empresas privadas formales, pero que cotizan a la seguridad social. No el que trabaja en una pupusería, no el que trabaja cortando café, porque eso no está, no cotizan a la seguridad social. El 93% de la población del campo no se va a pensionar, nunca, no sabe ni lo que es una AFP y tampoco sabe lo que es el seguro social. Tal vez ha oído hablar de eso. Entonces, yo me estoy refiriendo a la gente que está en el empleo formal. Y la última información es de mayo del año 2023. Esto es impresionante. Lo revisé con él en estos días y mayo del 2023. La respuesta, porque lo pedimos, él lo manda con su nombre y es que están actualizando, están actualizando. Estamos en agosto del 24. Yo tengo derecho a decir, por este retraso, que es anormal, porque generalmente el Seguro Social se retrasa 2 o 3 meses. Yo recuerdo en los gobiernos del FMLN, para una fecha como esta, hoy estamos a finales de agosto, eh, para una fecha como esta, podía haber un retraso, podían estar los datos de junio, digamos, de junio, tal vez de mayo, con un retraso grande. Y ya entramos en septiembre y aparecen los de junio, los de julio ya a finales de septiembre. Pero estamos hablando de 1 año y 3 meses de retraso. ¿Qué sucede ahí? ¿Están ocultando el aumento del desempleo? Porque yo estoy seguro que si se estuvieran generando más empleo, lo estuvieran sacando y haciendo propaganda. Estuvieran diciendo, por primera vez tenemos 1 millón de personas que cotizan en el Seguro Social. Por primera vez tenemos, por primera vez. Pero está ocultado. Pero tenemos otra información que sí es pública, que la está dando el propio gobierno, que despidieron más de 300 de el Ministerio de Cultura. Y hay muchísima gente que está dando información, a mí me han dado información, de que están despidiendo gente del Ministerio de Agricultura. Yo ujú, no lo puedo verificar, pero una persona que trabaja ahí y me lo dice, lo sabe, porque le han despedido compañeros y compañeras, ¿verdad? Lo sabe. También han despedido un montón de gente de la Asamblea. La información que ujú, sacó el Movimiento de Trabajadores, tú me comentabas, eran 900 ujú, despedidos de la Asamblea Legislativa. Bueno, entonces ya ahí hay más de 1000, solo entre el Ministerio y la Asamblea, el Ministerio de Cultura. Y también en las alcaldías ha habido despidos. O sea que en el sector público hay despidos, aunque ellos recontratan por otro lado, contratan a ujú. activistas de su partido y eso. Y en el sector privado se han perdido 1000. Es la única información en lo que va de año, 1000 empleos en el sector exportador. Pero no hay información de generación, sino de pérdida. De manera que ahí hay otra urgencia. Esa persona que está perdiendo el empleo, ¿qué le dice escuchar a Bukele que aquí va a haber energía nuclear? Que aquí le van a arrendar un puerto a una empresa china, se lo van a concesionar por 30 años, una inversión que
nos vamos a enterar ya de cuando funcione dentro de 7 años. Bueno, yo no quiero decir que los proyectos de largo plazo no sean necesarios. Está bien. Si hay que hacer una inversión ahí y poner a funcionarlo bien, pues que se haga. Ese es otro tema de discusión. Pero, y esta urgencia del empleo y esta urgencia de los precios, ¿dónde queda? Ok, a propósito de eso, el Estado no está invirtiendo, a propósito de las prioridades, la inversión en obras y construcciones va en 99 millones de dólares hasta junio. 99 millones han invertido en obras y construcciones, el gasto de capital, y le aprobaron 1.300 en el presupuesto para el año. Si en 6 meses han ejecutado 99, pongámosle 100 para redondearlo, Ujú, le faltan 1.200. En 6 meses, ¿qué van a hacer? Bueno, eh, lo otro, el otro problema, el problema de los ingresos de la gente, los ingresos de la población. Este informe que salió sobre los municipios nos dice que en el 60%, creo, de los municipios, el ingreso de la población es inferior al salario mínimo. Al salario mínimo de $365. O sea, tenemos más de la mitad de los municipios del país, 60%, donde el salario promedio, no el más chiquito, porque la palabra promedio, el promedio es así. Una persona gana $1.000 y otra gana 200. Entonces el ujú, promedio son 600, ¿verdad? Ok. Si es 1.000 más 200, 1.200 entre 2, 600. Promedio 600, pero hay uno que gana 200. Ok. Está por debajo del promedio, muy por debajo. Cuando me dicen que el salario promedio no llega a 365, eso significa que hay una enorme cantidad de gente que lo tiene por debajo de 365 y otra cantidad está un poco está por encima. Tira la media y te da 365. Te da, con perdón, menos de 365. Menos de 365. No aparece el dato. Pongamos que sean 350. Bueno, está por debajo del salario mínimo urbano de comercio y servicio. Pero además hay muchísima gente que lo tiene por debajo de 350. Uno en 300, uno en 280. Es impresionante el nivel salarial. En la encuesta de hogares, el salario promedio del país se aproxima a los $400 y en el caso de las mujeres anda como por 350. ujú, Promedio, la encuesta del 13, el nacional. Pero en 60 municipios está peor que el promedio nacional. Entonces, tenemos un alza de precio, un problema de empleo y el tercer problema al que me quería referir era el de los ingresos. Y sobre esto aprovecho para dar esta información. El 1 de agosto de este año debió ser revisado el salario mínimo, porque el Código Laboral establece en el artículo 159 que los salarios mínimos se revisan por lo menos cada 3 años. ujú, Cada 3 años hay que darle una mirada a ese salario en el Consejo del Salario Mínimo y tomar una decisión. El último aumento se hizo el 1 de agosto de 2021, aumentó 20% en el sector privado. En el sector público no ha sido aumentado, sigue en 300. En el sector privado, fuera del sector construcción, donde se fija por contrato colectivo. Entonces, el 1 de agosto se cumplieron los 3 años y el Código de Trabajo dice, los salarios mínimos fijados por decreto deberán ser revisados por lo menos cada 3 años. Bien, entonces, ya el Consejo Nacional de Salario Mínimo cayó en un ilícito, ya violó el Código de Trabajo. Los sindicatos o cualquier persona debería ponerle una demanda. Usted podría ir a la fiscalía a ujú, exigir que se haga una investigación y que se tomen decisiones. La fiscalía puede verificar que las personas que integran ese consejo violaron el código laboral y yo me imagino que eso tiene una implicación. No es un delito penal, pero debe ser un delito administrativo. A lo mejor eso requiere una multa, porque está jugando con el salario de más de 600.000 personas que ganan entre el mínimo y un poquito más del mínimo, más o menos 400. El mínimo 365 en el área urbana. Ok, entonces, ¿quiénes integran el consejo?
tres personas del gobierno, una la nombra Rolando Castro por el Ministerio de Trabajo. Esa persona nombrada por él, que está ahí, preside el Consejo del Salario Mínimo. El Ministerio de Agricultura tiene una persona y el de Economía, van tres, dos de la ANE y dos de sindicato, siete, más siete suplentes. Ok, no tomaron la decisión y ya se va agosto. En estos días le preguntaron a Rolando Castro, la diputada de Vamos, Ujú, Claudia Ortiz, dijo, bueno, ¿qué sucede? Todo sube menos el salario. Y citó el código. ujú, Y él dijo algo así como que no tiene nada que ver, que no ha recibido información. No, pero es que el ministro del Trabajo tiene la obligación de decirle a sus representantes ahí, tenga cuidado con que pase el tiempo, revisen el salario mínimo, porque él lo nombra. Y el Consejo funciona en el Ministerio de Trabajo. Es una instancia tripartita autónoma. Desde el punto de vista jurídico, el Consejo del Salario Mínimo no depende del ministro, pero el ministro nombra un representante, de manera que él tiene capacidad de presión. No puede decir que no tiene nada que ver. Lo puede destituir y nombrar otro y decirle usted llegue ahí y levante el tema y usted preside el consejo. Bien, pero ahora viene el dato que quiero dar. Fíjate este dato, Franklin. En agosto del año 2021, siempre me baso en cifras oficiales, el costo de la vida estaba en $400 en el área urbana, la canasta básica multiplicada por 2. Y el salario mínimo 364.80. Es cuando aumenta 20%. El costo de la vida estaba por encima del salario mínimo, pero estaba por encima en ujú, $35.20. Es decir, la brecha se redujo, porque cada vez que el salario mínimo sube, lo mismo sucedió en los gobiernos del frente, la brecha se reduce. En el aumento del 17 se redujo muchísimo. Entonces, el costo de la vida supera el salario mínimo. Todavía lo superaba en agosto, pero en $35.20. ¿Dónde estoy hablando? En comercio y servicio, industria, trabajo a domicilio y los ingenios azucareros. Perdón, y los ingenios, trabajo a domicilio no. En trabajo a domicilio lo superaba un poco más. ¿Cómo está el costo de la vida hoy? $529.84, es decir, casi $530. De 400 a 539, a 529.84. Ahora la brecha son $165. Una brecha que estaba en $35 en agosto del 21. Es decir, yo tenía un salario de $364.80, pero el costo de la vida era 400. No lo cubría. Necesitaba 35. Estoy hablando de la comparación, porque yo sé que a ese sí, salario le descuentan y la brecha sí, se hace mayor. Hoy yo sigo con 364.80, pero el costo de la vida son $530. ujú, 529.84, redondeémoslo. Hoy me faltan $165. De 35 a 165. Eso es impresionante. Y el Consejo del Salario Mínimo no le duele esto. No está viendo la cifra. No le molesta esta situación de esa persona que trabaja en comercio y servicio. Si trabaja en la industria, la brecha es la misma, de 35 a 165. Si es de maquila, pasó de $41 a $170, porque maquila es un poquito menor el salario, 359. Trabajo a ujú, domicilio, $170. En los ingenios azucareros, 165. Ahora veamos en el campo. Voy a dar algunos. Beneficios de café, recolección de café. eh, Eso ahí era una brecha de $17. Hoy la brecha es de $88. En el sector agropecuario, granos básicos, etcétera, ganadería, lácteo, eran $46. Hoy son $117. Pero Bukele está hablando de energía nuclear. O sea, ¿qué le dice a la gente la energía nuclear? Yo creo que a la gente lo que le está diciendo es la realidad del país, que los precios están muy altos y su salario no sube. Y debe estar suplicando o esperanzada de que se lo suban. En la maquila trabajan más de 50.000 mujeres, eran más de 70. Hoy no llegan a 160, no llegan a 60 porque ha habido despidos, pero son miles de mujeres. En la industria, miles de gente, en los ingenios azucareros, en el comercio, en el sector agropecuario.
Bien, hay una propuesta de subir ese aumento a 25% para que la brecha vuelva a reducirse, que la han hecho algunas organizaciones. No la toman en cuenta. Bien, entonces este es el tercer problema que tenemos en el país. Inflación, empleo, salario. Otros problemas tienen que ver con el deterioro de los servicios sociales. Nosotros tenemos un deterioro muy grande. La pobreza, 22,7% de los hogares, el último dato es del año pasado, pero estaba en 22,8 cuando llegó Bukele. Ya la subió a 27. Y no tenemos el dato del 2024. Yo estoy seguro que está más alta. ¿Por qué? Porque se compara el salario, el ingreso, sea salario o remesa, y las remesas solo han crecido 0,9 hasta julio, con el costo de la vida. Y viste que el costo de la vida pasó de $400 a 530. De Sí. $400 en el área urbana a 530. Y en el área rural de 290 a 360. Es obvio que si la encuesta de hogares la hacen con seriedad, la pobreza ya tiene que haber superado el 30%. No hay ninguna posibilidad de que no sea así, salvo que maquillen datos. Tenemos otro problema social, es que el sistema educativo está totalmente deteriorado. La matrícula escolar de este año arrancó con 18,000 estudiantes menos. La matrícula de la UES está en 61,000 estudiantes y eran 65,000. Las escuelas no la han reparado. El vaso de leche escolar prácticamente lo quitaron. El analfabetismo, en esta información que acaba de salir de los municipios, afecta al 10,1% de la población. 10,1. Ok. ¿Cuánto afectaba cuando llegó Bukele? 9,8. Cualquiera diría lo mismo. Bueno, de cada 1,000 personas, 101 están analfabetas. Antes eran 98. Ujú. Son tres más. Pero ¿qué debería suceder en 5 años? Porque el FMLN lo encontró en 17 y lo dejó en 9,8. Bueno, o digamos, lo encontró en 170 personas de cada 1,000 y lo dejó en 98 de cada 1,000. Ahora está en 101 de cada 1,000. Pero en 5 años que aumente el analfabetismo o que se mantenga igual, eso es para que el presidente de la República renuncie. Porque estamos en el siglo XXI, estamos, imagínate, en la época en que estamos y todavía no podemos eliminar el analfabetismo en el país, sino que está creciendo. Yo le aceptaría que me dijera, está en 8, pero no que está más alto. Bueno, no se Sí. lo aceptaría. En realidad, debería, porque el FMLN comenzó a erradicar el analfabetismo por municipio. Declararon 4 departamentos libres y como 155 municipios. Yo tengo buena memoria, por ahí andaba. Ok. Hoy ese programa no existe, es la alfabetización. Hay un deterioro de la educación. Al personal del Ministerio de Educación le deben un aumento salarial desde el año 2023. No se lo han aumentado no se lo aumentaron ni en el 24. Y los precios para un docente que tiene un salario de $800, de 900, ponerle de 1,200, que no es un salario, digamos, malo en el país para los niveles de ingresos. Sí, pero ese docente, si tiene un carrito, está pagando gasolina más cara. Si tiene un crédito para su vivienda, la tasa de interés ya está en 8%, estaba en 7. Ya si pagaba una cuota de 220, hoy anda por 260. Come todo lo que compre más caro que en el año 2022, o que en el año, mejor dicho, 2020, que fue el último aumento que le hicieron. Y se lo debieron subir el salario en el 23. Los precios del 20 no son los del 24. Y están despidiendo docentes, directores de escuela. eh, es un golpe al personal docente del país. Y eso es, ahí tienen dos ataques, por el lado de los ingresos y por el lado de la formación docente. Que por cierto, el gasto de capital, hay un gasto de capital que se llama formación de recursos humanos, y han gastado el 17% en 6 meses. Ese gasto de capital que aparece en el presupuesto nacional es el siguiente. Yo, digamos, soy un médico del Ministerio de Salud. Entonces me mandan a hacer una especialidad a España.
de un año, pero yo sigo siendo empleado público. Entonces regreso con una especialidad y me integro de nuevo al Ministerio de Salud. Eso se llama gasto de capital en el presupuesto. No es solo hacer una carretera. Hacer una carretera es un gasto de capital, es una obra, un sistema de riego, un hospital, reparar una escuela, pero también formar la gente, las personas que trabajan en el sector público. Entonces, ese gasto de capital, que se llama formación de recursos humanos, han gastado el 17%, que en realidad es una inversión, no es un gasto. 17% en 6 meses. O sea, no lo están ejecutando prácticamente. ¿Cuánto van a ejecutar? Más del 30%. Y el otro gasto de capital, que es obra, ese está peor. 99 millones de dólares de 1.300. Pero bien, parte de esa formación es sobre el personal docente para mejorar la calidad educativa. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí en materia de educación? Uno, reparar las escuelas. Hay que reparar escuelas. Dos, construir más escuelas. Tres, mejorar los salarios del personal docente. Cuatro, mejorar la calidad del personal docente, porque la calidad educativa depende mucho del personal docente. Hay que mejorar la calidad, hay que invertir en recursos humanos. Quinto, crear escuela tecnológica, politécnico, formación. Está demostrado que una persona que se gradúa de una empresa, de un colegio donde aprende un oficio, la mitad consigue empleo de inmediato. La mitad. Crear escuelas bilingües. ¿Cuántas escuelas bilingües hay en este país? O sea, no hay nada de eso en formación. Y para colmo, le deben 50 millones de dólares a la única universidad pública y le deben dinero a los docentes, a todo el personal de educación, no reparan escuelas, etcétera. Hay un deterioro. En salud el deterioro es mayor. Este es otro problema. Acaba de salir una información de un índice internacional que es gravísimo. Somos el último país. El índice mide a 110 países, de 110 países, porque en el mundo hay más de 110 países, pero este índice está diseñado para esa cantidad. La ONU reconoce 196 países, pero quedémonos en estos 110. Fíjate lo que dice este índice que acaba de salir. Se llama Índice Mundial, aquí lo tengo, de calidad de sistema público de salud. El Salvador ocupa de 110 países el lugar 110, es decir, el último puesto en el índice. Mm, ¿Y qué mide el índice? Ese índice mide la calidad general del sistema de atención sanitaria, que incluye infraestructura sanitaria, la competencia de los profesionales sanitarios, ahí volvemos al recurso humano, pero ahora en salud, o sea, médico, personal de enfermería y otros trabajadores sanitarios. Mide el costo en dólares de Estados Unidos per cápita, ujú, eh, lo que se invierte, ¿verdad? La disponibilidad de medicamentos de calidad y la preparación del gobierno para enfrentar problemas. También tiene en cuenta otros factores como el medio ambiente, el acceso al agua potable, el saneamiento y la preparación del gobierno para imponer sanciones por riesgo, como el consumo de tabaco, la obesidad. O sea, es un índice que toma muchísimos elementos en cuenta y estamos en el último lugar. Esa es una información de 2024, pero el gobierno está hablando de energía nuclear. Eh, los casos de dengue, los más altos desde 1980. ¿Cuál era cuál era la situación del Salvador en 1980? Yo no vivía en el país, pero yo recuerdo que en 1980 había una junta de gobierno, estaba la segunda junta, y aquí mataban 30 personas diarias, todos los días. Esa era la información que yo leía en los periódicos dominicanos. Yo estaba estudiando economía en la universidad y era una represión terrible. En marzo mataron a Romero. Bueno, el país entró en una guerra. Pues resulta que hoy hay más dengue que en el 80, cuando la situación del país era de un país que estaba entrando en una guerra civil. O sea, un país que está entrando en una guerra civil, bueno, depende del enfoque que se haga, ¿verdad? Pero me refiero con la ofensiva de enero del 81, se abre una confrontación ya abierta entre ejércitos. Eh, es un país que tiene que tener todo deteriorado.
porque venía de una crisis económica que arrancó a finales de los 70, con la caída del precio del café, del algodón, escasez de dólares, junta militar, represión, golpe de Estado, una junta, una segunda junta, los escuadrones de la muerte. Y había menos dengue que hoy. ujú, Eh, o sea, y esa es una sola variable. La gastroenteritis, diarrea. Bueno, y el gobierno le acaba de recortar en mayo 107 millones al Ministerio de Salud. ¿Cuál es la prioridad? Entonces, al Ministerio de Salud en 8 millones, al Ministerio una buena parte, más de 30 en primer nivel de atención. Claro, entonces tiene que haber más dengue y tiene que haber más problemas de diarrea y gastroenteritis. Le recortaron 8 millones a ANDA y 12 millones al Ministerio de Vivienda. Ok, ¿y qué dice este índice? Que una de las cosas que mide tiene que ver con agua potable y saneamiento, ujú, ¿verdad? Y el gobierno le recorta a ANDA. Y el presidente de ANDA lo que se le ocurre es decir, vamos a subir la tarifa. Y cuando se le ocurre decir que va a subir la tarifa, entonces lo destituyen. ujú, Bien, yo creo que lo utilizaron, pero yo me imagino que estaba desesperado por resolver el problema. Y le quitan al Ministerio de Vivienda en vez de crear viviendas populares de calidad, pero para más acceso. Y aquí paso a otro problema social, ujú, la crisis de vivienda. Casalco sacó una información hace varios meses y dijo que aquí faltan 500.000 viviendas dignas. Es decir, el déficit de vivienda es 500.000. 2 millones de personas necesitan vivienda. Porque si tú multiplicas 500.000 por 4 personas que hay en el hogar, digamos, son 2 millones. Los precios de los materiales son altísimos. La vivienda solo pueden comprar las personas que tengan un ingreso de más de $3.000. Una persona o una familia con menos de $3.000 no compra una vivienda en este país. Los ingresos promedio del país, ya que incluye la remesa, están en $474. Y ujú, para las mujeres 401, incluyendo la remesa, no el salario. Promedio. Los salvadoreños en el exterior están viniendo a comprar vivienda, la revenden, etcétera, y se han disparado los precios. Y como todo está caro, los alimentos, hay que priorizar los alimentos. Si yo vivo arrimado en la casa de un primo o de un tío, yo antes de ver si me consigo una vivienda, priorizo la comida. Entonces, eso ujú, sigue aumentando el déficit. Y el gobierno le recorta a este ministerio dinero. ¿Y la situación del agua? ¿Cuál es? Continuo corte del servicio. El 60% del agua se pierde por el mal estado de la tubería. Esa es una información pública. Las tarifas han aumentado para la gente que no tiene subsidio. Y en una encuesta que hizo, creo que fue la Gavidia, el 80% de la población, 79,8, 80 digamos, considera que el país hay una crisis de agua. 8 de cada 10 personas dicen que en este país hay una crisis de agua, pero el que lo dice no es el que tiene el problema de agua. Si tú le preguntas a una persona que vive en la colonia Escalón si en el país hay crisis de agua, te va a decir, bueno, yo no sé, yo no tengo, yo no tengo, si no tiene crisis. yo no tengo crisis, yo no sé si hay, pero si dice que hay, si alguien dice que sí la hay es porque la está viviendo, Ujú, la está viviendo. A no ser que sea un analista, una persona que analiza, que no tenga el problema de agua, pero en su ujú, análisis averiguó que hay una... Pero esto se lo preguntan a la gente, no a los científicos, no a los que se declaran analistas, intelectuales, etcétera. Puede ser que haya uno que otro, pero esto es una, una encuesta. Bien, en la zona norte de Salvador está declarada como de emergencia. Eso es a cada rato corte. Bien, este es otro problema. Estoy tocando un cuarto problema que lo resumí, servicios, ¿verdad? Hablamos de precio, empleo, ingresos de la gente, servicios, salud deteriorada, educación deteriorada, el tema de la vivienda, el tema del agua, el deterioro ambiental del país. ¿Sabe cuántos permisos ambientales? Yo tengo los datos han dado, 5.061 entre junio del 19 y mayo del 23. No tengo el dato actualizado. 1.000 en el primer año de Bukele, 1.098, luego 979, 1.586, 1.300, casi 1.400. Sin tomar en cuenta ningún tipo
por amiguismo, para que una empresa haga una obra o amplíe una obra. Desmantelaron el sistema de prevención y atención, le han recortado dinero a las alcaldías que tienen que invertir en el tema de la mejoría de la infraestructura de su municipio. Esto tiene que ver con el tema ambiental. Están apareciendo cárcavas por cualquier lado y el Ministerio de Obras Públicas ha ejecutado el 21% del presupuesto y en obras y construcciones nada. Y las alcaldías con menos dinero. Eh, la DON incluso ha ejecutado el 40% en 6 meses del presupuesto. O sea que tenemos este otro problema. Los desalojos y la reconcentración de la tierra en las comunidades. Desalojos en las ciudades, vendedoras, ambulantes de vendedores, ahí golpean más a las mujeres. Y la tierra que se está reconcentrando, porque hay un proceso de reconcentración. Y te voy a dar un último dato para cerrar el punto 4, dentro de para mí, las 10 prioridades que es, hay otros, que es la migración que sigue aumentando. Y acaba de salir un dato de que en los primeros 6 meses de este año ha habido la mayor deportación, eh, creo que desde el año 2017, de México y de Estados Unidos. Ok, la inmigración es otro fenómeno. Se ha ido un montón de gente del país por problemas de persecución política, por miedo al gobierno y por problemas de pobreza. Pero hay otro, que es el siguiente, que tiene que ver con la seguridad pública. Aquí hay un mito que yo voy a intentar en este momento desmontar, que es el siguiente. Bukele ha dicho que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental. Ok, el país más seguro. La seguridad de una persona tiene que ver con muchas variables. Una es que la extorsionen, otra es que la atraquen, un atraco, la agredan en la calle, otra es que la asesinen, otra es que le roben el vehículo. Son muchas las formas de violencia. La PNC, yo recuerdo cuando gobernaba el FMLN, tenía 10 delitos. Uno de los 10 reportaba era homicidio. Pero la seguridad no se limita al homicidio, no se limita. Incluso la vulnerabilidad va más allá, porque la vulnerabilidad que tiene que ver con la seguridad de una persona incluye donde usted vive. Si usted vive a la vera de un río, una lluvia le lleva a la casa, si el río sube. O una persona analfabeta la engañan en un bus, si no sabe, o la engañan en... Es decir, hay vulnerabilidad económica, vulnerabilidad de todo tipo. Pero digamos, los delitos. Eh, los homicidios han disminuido, según la información de la Fiscalía y según lo que dice la gente. Yo le creo a la gente. La gente dice, han bajado los asesinatos. Pero ese es un delito. Fíjate ahora este dato. Entre junio del 2019 y mayo del 2020, junio 2019, toma posesión Bukele. Mayo 2020, primer año de Bukele. La Fiscalía me dice que en el país se cometieron 98.064 delitos. Yo tengo el documento aquí, lo tengo en la mano. Es informe de labores de la Fiscalía General de la República 2019-2020. 98.064 delitos. Ok. Ahora tengo el último. Aquí lo tengo. Informe de labores 2023-24. Entre junio del 23 y mayo del 24, ahí termina Bukele, sus 5 años. Ahora está en otro gobierno. Se cometieron 101.416 delitos. Es decir, pasamos de 98.064 a 101.416. Por lo tanto, los delitos en el gobierno de Bukele aumentaron. En su primer año, 98.000. En su último año, 101.416. ¿Cuáles aumentaron? Aumentaron la violencia sexual. Este es un delito que se incrementó. Eh, aumentaron las violaciones. Las violaciones pasaron, perdón, las violaciones no. Aumentó el tráfico ilegal de personas. Este es otro que
que creció. Estoy viendo aquí vamos a ver, voy a hacer bien el tráfico ilegal de personas de 322 a 724. Eh, sí, las violaciones de 2.634 a 3.018. A 3.018. La violencia sexual como delito de violencia sexual eh, pasó de 5.907 a 8.984. Esa violencia sexual se ejerce fundamentalmente sobre mujeres. Imagino que 99% de los casos. La violencia física, esa no aumentó, esa se mantiene más o menos igual. El hurto y robo de vehículos aumentó. Eh, la privación de libertad, este es otro delito que ha crecido. Lo- los, los secuestros más o menos se mantienen en 20. Eh, entonces, cuando tú sumas, lo voy a resumir con otro dato. Los delitos mensuales eran 8.172 y pasaron a 8.451. Los delitos diarios eran 269 y aumentaron a 277, es decir, 8 más. De manera que nosotros seguimos teniendo una problemática grave de seguridad en el país, sin incluir en este tema la problemática ambiental. Y dentro de lo social, finalmente, las personas que cargan con la mayor problemática son las mujeres, ¿verdad? Con los peores ingresos, los peores salarios, han aumentado la violencia sexual, eh, miles de mujeres presas en el régimen de excepción, en ese marco, con familiares presos tienen que llevarles la comida a los centros penales, buscar el dinero, agarrar el bus para ir al centro penal, ir a buscar un abogado. Los hombres no son los que se dedican a eso principalmente. No es que no haya hombres que lo hagan. La culpa por lo que le llevaron al hijo preso es de ella, porque ella le dicen desde que estaba jovencita que el hogar descansa en ella, ella es la responsable de la seguridad de su hogar, etcétera. Manejan el presupuesto. Entonces hay una afectación psicológica mucho más fuerte. La violencia sexual aumentó 52% y las violaciones 15% en el periodo. Yo tenía el dato ya en crecimiento. Pero el presidente de la República, de facto, está hablando de energía nuclear, está haciendo promesas de ese tipo y sigue hablando de Bitcoin, ¿verdad? Y esta es la realidad con la que se está topando la gente. Bien, este es un punto que yo quería tocar que tenía que ver con digamos, los servicios sociales, porque todo esto tiene que ver con servicios, salud, educación, agua, en fin, hasta la seguridad. Y el otro problema, un quinto problema, no sé si hacemos una pausa, pero hay un quinto problema que tiene que ver ya con la finanza pública, que también quiero tocar ese tema, y el tema de la deuda, el tema de la producción nacional. Y Si quieres, hay otros indicadores. si quieres, hagamos un corte aquí, porque esto que has mencionado es lo que más en realidad eh, necesita la gente que le resuelva. Y para ayer. Y lo que uno mira a partir de los datos que tú has compartido, César, es que en lugar de irse mejorando la condición, aunque sea en un pequeño puntito, ¿verdad? Va para atrás. Los últimos 5 años va para atrás. El argumento que se ha tenido, y aquí una pregunta muy general para ir al segundo bloque de los otros 5 problemas. El argumento que se ha tenido es que la culpa es de los gobiernos anteriores, que el problema es por la condición y la situación que cursa el mundo, es decir, en materia económica, el empleo no es un problema local, sino que es de afuera. Y tercero, es que no me dejaban gobernar y no me dejaban hacer las cosas, y entonces necesito gobernabilidad. Estos han sido como los principales factores. Ahora, en lo concreto, plata.
ha pasado el país o ha tenido el país los últimos 5 años, César? ¿Qué se hizo esa plata si vemos que todo en el plano más social y estos 5 primeros problemas que tienen que ver, César, por lo que tú has dicho, y hay que enumerárselos a nuestra comunidad para que lo entiendan? Alza de precios, empleo, ingreso de la población y el tema del deterioro de los servicios sociales que lo ha, digamos, desagregado en varios campos. Si ha habido plata, porque la deuda ha crecido, porque se le ha metido mano a las pensiones, porque en realidad se utilizó la tarjeta de crédito con los préstamos del ETES y CETES, que es la banca nacional, porque ha entrado un poquito más de remesa, etcétera. Porque esto no se ha traducido en que estos temas, que siguen siendo todavía la prioridad de la gente, empiecen a bajar su nivel, digamos, de asfixia o empiece a mejorar la condición, digamos, diciéndolo en sentido inverso. ¿Qué es lo que pasa ahí, pues? Bueno, mira, aquí hay un caos en el manejo de la finanza pública. El gobierno dinero ha manejado. El presupuesto que dejó el gobierno de Salvador Sánchez Serén, el presupuesto del año 2019, que se había aprobado en diciembre del 18, era un presupuesto de más de 6.000 millones de dólares, andaba como por 6.800 millones, no llegaba a 7. Los presupuestos de este año, de estos años del gobierno de Bukele, han sido más altos. Ya el de este año, por ejemplo, está en 8.400 millones. Así lo aprueban. Sabemos que al final no lo consiguen todo, pero están manejando más dinero que los gobiernos anteriores. Son presupuestos deficitarios, pero eh, hay una, hay un manejo de los recursos que a uno se le dificulta entender en qué consiste, porque solo el crecimiento de la deuda, que aquí tengo el dato, ha sido de 11.872 millones en 5 años y 2 meses. 5 años del gobierno de Bukele, el primero, y 2 meses de que lleva este año, porque ya tenemos el dato de julio. Entonces, junio, julio. La deuda pública que encontró Bukele fue de 19.241 millones, mayo del año 2019. En junio, Bukele presidente. 19.241 millones. La estoy midiendo por mes. Esta deuda incluye la deuda externa con gobierno, con organismos internacionales, con tenedores de bonos, y la interna, que es con la banca y los fondos de pensión. Bien, 19.241 millones. Incluso ese año cerró en 19.800. Cerró. No llegó a 20.000. Pero el dato de julio que acaba de dar, lo conseguí ayer. Ayer lo subieron, el de julio. 31.113 millones. Cuando llegó a 20.000 fue un récord. 21.000, otro récord. Por primera vez a 21.000, 22.000, 23.000, 28.000, 29.000, 30.000. Es una cosa, y 31.000. En un país con un Producto Interno Bruto, el del año pasado, 34.000 millones de dólares. En este momento puede andar por los 35.000, porque se multiplica la producción por los precios, a precio corriente. Es decir, que se debe el equivalente al 90% del Producto Interno Bruto. Y cuando Serén entregó era el 67%. Que la ley de responsabilidad fiscal incluso lo permitía, porque se podía llegar a tener una deuda hasta más de un poquito más de 70, alrededor de 70 del PIB. Pero ya esa ley de responsabilidad fiscal se violó, porque estamos en 90 y no la han modificado. Bukele lo justificó en el año 2020 con la emergencia, y es cierto, porque la ley de responsabilidad fiscal no operaba en situaciones de emergencia, pero no estamos en emergencia. La emergencia ya terminó. La emergencia la aprueba la Asamblea Legislativa y la estuvo aprobando en el 2020, hasta que terminó. O estaba en emergencia. Pues, Otra cosa es el pero régimen de ¿dónde, excepción. pero Ajá. dónde, César? O sea, ¿dónde se ha ido? O sea, 11.872 millones hasta hoy, el último dato El crecimiento de la deuda, de la once deuda. mil No, sí, es ochocientos setenta y dos. del periodo Bukele.
¿verdad? Bukele, sí, 11.872 millones, crecimiento, o sea, nueva deuda del periodo Bukele. Va, exacto. ¿dónde está? Ese Porque dinero, todos los indicadores van para atrás. O sea, no se invirtió en escuelas, no se ha invertido en salud, a menos que no hemos visto algún indicador y digamos, ahí hay un problema. No está en el tema del empleo, no está en el tema del costo de los precios de los productos de la canasta básica, no está, vaya, podríamos decir que buena parte se pudo haber ido en seguridad, porque es un indicador que de alguna manera, tú lo mencionabas, el tema de homicidios provocados por las pandillas ha bajado. Ahí podríamos decir, ahí se, pero ¿será que 11.8 millones que ha crecido la deuda en estos periodos Bukele se ha ido directamente al tema de seguridad? Ahí se ha ido todo. Y la otra que tú dices es la pandemia. Esos son los dos elementos donde uno puede decir, ahí se ha ido dinero. Pero ¿te parece razonable? Porque en el resto de áreas lo que vemos es deterioro, retroceso, ausencia, debilitamiento. Entonces, ¿dónde está el dinero? Eh, Porque aparte de promesas que no se han logrado concretar o materializar, no hay otra cosa en esos campos que hemos mencionado, en esos primeros 5 campos. Si quieres un poco, oriéntanos por ahí esto y luego vamos a los últimos puntos que nos hacen falta de los 10 problemas urgentes. ok, mira, una parte de esta deuda eh, se ha ido, obviamente ha aumentado, como tú señalabas, el presupuesto de la Fuerza Armada se ha duplicado. Ahí, solo ahí, eh, en el periodo, el presupuesto de la Fuerza Armada suma unos 400 millones. Y Uh -huh. el del Ministerio de Defensa, el crecimiento anual. Y el de seguridad podía andar por los 800. Hay un poquito más de 1.000 millones, digamos, en seguridad y defensa. Hay otra parte que se ha ido en aumento de presupuesto de Cancillería, propaganda, etcétera. Y eso, César, Ajá. y eso de Cancillería, digamos, ¿qué es? ¿Lobby? ¿Pagar agencias de lobby? ¿Qué es? O sea, ¿qué La- podríamos tratar de entender qué hay ahí en ese gasto? en la Cancillería es un gasto fundamentalmente corriente, porque una Cancillería no está creando Mm, sedes, sino que mandan al personal y alquilan una casa. Digamos, abrieron una embajada, tengo entendido, en Suecia. Entonces mm, ahí lo que hay es salario, ok. energía, agua, una casa, me imagino, que la Ujú, alquilan, etcétera. Es fundamentalmente gasto corriente, pero dentro de ujú, ese gasto corriente está el gasto de propaganda, el gasto de lobby. ujú, Hacen su videíto para el exterior, para venderle una imagen del gobierno, viaje, ujú. hay muchos viajes, hay buena vida, ahí se bebe vino, etcétera, y muy El buenos mundo, salarios. el El mundo mundo, diplomático hemos eh, gastado ahí. el mundo diplomático y la Ujú. Cancillería de acá, ¿verdad? Que Ok, también ok. tiene un gasto fuerte. Interesante, sí. Ahí han gastado mucho dinero. También no se puede decir que no ha aumentado el presupuesto de educación y el de salud. Digamos que hay un aumento, porque ese presupuesto estaba como en 1.200 y se acerca a 1.500, aunque están ejecutando casi lo mismo. Pero hay esos aumentos, cuando tú ves todos esos aumentos de seguridad, de defensa, de Cancillería, un poco en salud y en educación, porque el presupuesto es más alto que el 19, digamos, aunque hay una ejecución muy mala, eso no, yo no creo que llegue a los 3.000 millones de dólares. En total, no puede llegar a eso. Eh, ¿Dónde está el resto? El resto es pago de deuda. Han dedicado mucho dinero a pagar deuda. El pago de la deuda, vendo bono, consigo dinero y pago deuda. Pero ahora debo los bonos, ¿verdad? Le vendo letes al Banco Agrícola, me da 200 millones y le pago 200 millones. Pero de los 200 millones que le pagué, 100 son de interés. Por lo tanto, la deuda solo baja. La deuda sube en 100, con perdón. Es una vorágine. La deuda con la banca era de 700 y pico de millones y está en 2.300. Solo ahí tú tienes 1.500 de aumento, con la banca nacional. Otra, con las AFP, 5.071 millones era la deuda. Cuando llegó Bukele, estoy hablando de la deuda de mayo del 2000,
19. Cualquier persona la puede encontrar ahí. Hoy está el dato de ayer, de julio, 10.185,96. Es decir, en 5 años se duplicó. Ha crecido de 5.000 millones, 5.071 a 10.186. Se duplicó, es un aumento como de 101%. Más de 5.000 millones lo agarraron de la AFP. ¿A dónde se ha ido eso de la AFP? Una parte para pagar pensión del sistema público, una parte, pero otra la están utilizando para cualquier cosa, porque el pago de pensión del sistema público eran unos 300 millones. Multiplícalo por 5 años, 1.500. ¿Y por qué han agarrado 5.000? Solo este año ya han agarrado 691 millones, 692 de pensión. 692 entre enero y junio y julio. Es impresionante. Ese es uno de los temas que hay que tocar dentro de los problemas urgentes, porque van a quebrar el sistema de pensión con el ritmo que llevan. Entonces, ordenando Eh, aquí, Ajá. ajá, no, Es que te te quería decía, preguntar, me sí, decías 3.000 millones, o sea, estamos viendo dónde se ha ido la plata, porque no se ha ido para resolver problemas, excepto algunas cosas. Entonces tú me dices, 3.000 millones probablemente están en propaganda, en seguridad, eh, en diplomacia, ¿verdad? Y hasta ahí, ¿verdad? defensa, Propaganda, defensa seguridad y diplomacia. y otro ministerio, porque el presupuesto de un ministerio hoy es más alto que el del 19, digamos. Pero digamos que en grandes prioridades, 3.000 millones van ahí. Y Ok, luego ok. tú me dices, el segundo bloque es la deuda. ¿De cuánto más o menos hablamos? La deuda con pensión ha aumentado en 5.000 millones, un poquito más de O sea cinco que mil millones. de estos 11.800 millones que hay de nueva deuda en el periodo Sí, Bukele, más o menos 5.000 millones se ha ido a pagar deuda. sí, te voy a dar el dato exacto. Ujú. Con las AFP ha crecido en 5.115. Ok, Con vaya. respecto a mayo del 2019, julio de este año, 5 años, 2 meses, 5.115 millones. Yo no puedo, yo calculo que de ahí han pagado pensión por 1.500. Por Ujú. 1.500. Eh, sí, más o menos, 1.500 millones. Porque con la reforma de pensión del 17 se creó la cuenta solidaria y de ahí se saca dinero de la gente para pagar pensión del sistema público. Pero siempre había un faltante y andaba por los 300 millones. ¿Dónde han ido a parar 3.000 y pico de millones? El resto, el El restante. resto, eso yo no tengo ninguna información, porque eso lo está manejando ahora el Instituto Salvadoreño de Pensiones, que emite los certificados de obligación previsional solo desde el año pasado, que comenzó a emitirlo en mayo del año pasado, hasta este año, ya eso va como por 1.700 millones. ¿Qué están Ujú. haciendo? Yo no sé. A lo mejor de ahí sacan el salario de los diputados o de Bukele, pero no es para pago de pensión. De manera que están violando la ley también, porque eso tiene que Ujú. ser para invertirlo en pensión y no se necesita esa cantidad de dinero para pensión. Son 88.000 personas jubiladas del sistema público, con pensiones Ujú. promedio de 600 millones, de $600, eh, 88.000 personas. Ok. Eso te da 600 y pico de millones por año y 300 y pico salen de la cuenta solidaria. Eso lo sabemos. Ujú. Ese tema yo lo conozco bien, el tema de la pensión. Estoy dando datos sin entrar en muchos detalles porque no es el tema, ¿verdad? Pero esa es más o menos la demanda. De manera que ahí hay dinero a discreción. Ok, no se sabe en qué va. Y todavía nos quedan 2.000 y pico de millones que tampoco sé en qué lo han invertido, porque sé que han pagado, vamos a ver, hablábamos como de 3.000 en esto, 5.000 de las Ujú. AFP que no sé en qué se van, son 8. Eh, Hay pago de deuda, una parte de pago de deuda, pero este es el crecimiento de la deuda. No es que han Ujú. conseguido 11.000 millones de deuda, no, de deuda han conseguido como 18.000, Ah, le han entrado, pero han pagado como 7. Entonces han crecido la deuda
No, Sí, ya te este es el entendí. crecimiento. Ajá, Este es el ok, ok, crecimiento. sí, Otra parte se va en pago de deuda. Digamos que la voy a sí. descontar de aquí. Entonces hay Ajá. que buscarle una explicación todavía. Hay que buscarle una explicación a más de 2.000 millones. A más de 2.000 millones de dólares. Ok. ¿Y cuál es la corrupción pública? Solo en el año 2020 la Corte de Cuentas cuestionó 1.000 millones de dólares. En el 2020, que no tenía respaldo contable. Ujú, Bien, y en el 2021, y en el 22, y en el 23, puede ser que aquí haya una corrupción de más de 3.000 millones de dólares, porque grave eso. La Corte de Cuentas nos dijo a nosotros que no aceptaba el informe de tesorería del 2020 y que no tenían soporte de gasto, 1.000 millones, 200 y pico pasaron por los bancos sin respaldo, que entregaron la canasta de alimentos en 90 horas, la facturaron y valía 140 millones. El ministro de Agricultura lo despidieron, apareció en una lista de corruptos. Los $300 que le dieron a la gente, 100.000 no pusieron Ujú, firma. Es decir, hay una enorme... Y yo tengo, digamos, como ciudadano, hablemos así en este concepto, tengo todo el derecho a creer que hay corrupción pública. No puedo emitir juicio porque no tengo los detalles, pero tengo derecho. ¿Por qué? Uno, por la Corte de Cuentas, lo que dijo. Dos, porque no cuadran las cifras. Tres, porque este gobierno no está aplicando la ley LACAP en muchísimas contrataciones, compras. Eh, Cuatro, porque hay muchísimos gastos reservados. O sea, ujú, Franklin, si la Asamblea Legislativa en junio del 2021, controlada por Nuevas Ideas y sus aliados, aprueba no informar de gastos durante 7 años, algo quiere ocultar. Yo trabajé en el Consejo del Salario Mínimo. Yo estuve ahí 2016, 17, más o menos, cuando hicimos el aumento, 18. Yo recibía una dieta. Eso era todo lo que yo tenía, una dieta por reunión. 4 reuniones a la semana, como consejo, pero hacíamos muchísimas reuniones, el equipo de gobierno. Yo invertí muchísimo tiempo en el consejo y nos daban una dieta. ¿Qué nos daban ahí? Café, cuando teníamos una reunión, nos daban semita, etcétera. Bien, ujú, nosotros recibimos una capacitación sobre la ley de acceso a la información pública como equipo del Consejo y tomamos una decisión. Y ahí estaba la NE. Aquí no hay gasto reservado. ¿Y qué gasto reservado va a haber? Un gasto reservado es para seguridad pública, ¿verdad? La inteligencia del Estado tiene que cuidarse un poco de revelar algunas cosas. Pero, ¿y la Asamblea? ¿Qué gasto debe reservar un diputado? Explícame un gasto que debe reservar un diputado. El viaje, ocultar a qué país viaja. ¿Y qué tiene de malo que un diputado de la Asamblea vaya a un evento que se hizo en Perú de parlamentarios de América Latina y viaje el presidente de la Asamblea? Yo no lo condeno por eso, porque a menos que, en algún a menos determinado que, momento, ajá, ujú, a menos que en ese viaje lleve a la esposa, lleve al exacto. hijo, eh, Vente pague, camarógrafo, compre cosas, ¿verdad? Y otro tipo de ven, situaciones. ven- vente camarógrafo, un jet privado, Ujú, primera clase, bien. Pero digamos el viaje en sí mismo para un evento, algún día saldrá el diputado en 5 años que haga 3 viajes. Yo eso no lo estoy cuestionando. Hay reuniones del Parlamento Centroamericano que se hacen en Guatemala, eventos que se hacen allí y hay una movilidad. Ok, pero ujú. que lo oculte, que me apruebe que no va a dar la información. Yo tengo derecho a pensar que entonces hay corrupción. Y solo te estoy hablando de la Asamblea. Entonces, las obras, ¿quién hizo la cárcel de Tecoluca? ¿Cuánto costó la cárcel de Tecoluca? ¿Cuánto costó el hospital El Salvador? Sí. Arrancó con un recurso del Seguro Social. Hablaban de 30 millones, luego de 70. Nadie sabe cuánto costó. Ahí se pudieron haber perdido 70 millones. Cuando tú vas sumando, eh, esto es terrible. Entonces, yo sí creo que parte de este problema tiene que ver con la deuda. Pero hay otro indicador que lo retomamos. ¿Cómo es posible que en un país la deuda aumente en 10.000 millones de dólares? 10.000, voy a retomar el dato que lo tengo aquí, 11.000 11.872 872 días.
que es 61% la tasa de crecimiento en 5 años y 2 meses, ya cuando lo Wow. lleva a tasa. 11.822. Y al mismo tiempo, en ese país donde eso ocurrió, donde la deuda pasó del 67% del PIB al 90%, creció la pobreza de 22,8 de los hogares a 27,2. Cayeron en la pobreza 130.000 personas y sobre todo en la pobreza extrema. Son dos variables incompatibles, ¿verdad? Deberían ser incompatibles porque la deuda debería servir para algo. Si a mí me dicen que la deuda está creciendo, pero yo veo más hospitales y veo un bienestar en la población, escuelas reparadas, que el presupuesto de la UE no fuera de 120 millones y no le dan 50, sino que fuera el más alto de Centroamérica, digamos el segundo después de Costa Rica, que Bukele prometió que fuera, y es el más chiquito. En todos los países tiene más de 200 millones, y en Costa Rica supera los 400. Si viéramos todo eso, dijéramos, bueno, pero este endeudamiento para algo ha servido, pero no, el crecimiento de la deuda va a la par de un deterioro de los servicios sociales, que ya lo vimos variables gruesas. Si te metes a fondo a Ujú. analizar el ministerio, la problemática de salud es más grave. Por ejemplo, Sí, la mortalidad materna pasó de 25 a 27. Yo no di ese dato, pero son un montón los indicadores. Y un crecimiento de la pobreza, entonces yo no la justifico. Esta deuda no se puede justificar. Y el país ya está negociando con el Fondo Monetario, el gobierno, un crédito a cambio de un programa de ajuste. ¿Qué es lo que está reconociendo? Que las finanzas públicas están en crisis. sí, La negociación con el fondo significa hay crisis fiscal. Ok, hay crisis ujú, fiscal. ¿Por qué? Por un incremento enorme de la deuda. Eso es lo que está presionando. El fondo le preocupa que el gobierno no la pague. A propósito, la de pensiones no la están pagando. Desde el 2023 decidieron no pagarle ni un centavo a los fondos de pensión 23, 24, 25 y 26. Solo agarran. ¿Saben cuánto agarraron en julio? Yo saqué ayer el dato. En julio agarraron 69 millones de dólares. En julio. Es decir, todos los meses están agarrando. Están agarrando. Le debían a las AFP en diciembre, mejor dicho, entre diciembre y julio, ya le han quitado 692 millones. 692. Y la deuda total del país, la deuda pública total, entre diciembre y este año, ha crecido en 1.517 millones. ¿Sabe cuánto estaba en diciembre del 2023? 29.596. Todavía no había llegado a 30. 29.596. Este año llegó a 30 y después trepó a 31. Dos cifras tremendas, ¿verdad? Y han agarrado 1.517. Ok, también han pagado deuda, pagan mucho de deuda. Y uno ve que a pesar de 1.517 millones de deuda y solo de las AFP, esto es la total, pero solo de las AFP han agarrado 692 de esos 1.517. Uno ve que el Ministerio de Obras Públicas ha ejecutado el 21% del presupuesto, el de salud el 37%, no ejecutó 230 en 6 meses, el de educación no ejecutó más de 160, el de agricultura ha ejecutado como el 24%. Eh, entonces, ¿esto para qué es? Yo también me hago la pregunta porque, eh, aunque soy economista, también tengo dificultades para hurgar en una serie de informaciones, ¿verdad? Eh, yo no sé qué es lo que está pasando en el manejo de muchísimos recursos, porque además pedimos información de empleo, no nos la dan. Si pedimos información de gasto público, no nos la dan. Si nos quejamos en el Instituto de Acceso a la Información Pública, perdemos el tiempo, no nos la van a dar. Y si finalmente, porque creo que hay corrupción, voy donde el fiscal y pongo una queja y llevo algún dato, estoy perdiendo el tiempo. Aquí todo es perder el tiempo. no, aquí el que denuncia O es el sea, que es sancionado, César. En el así es, país, en este país, el que denuncia termina siendo sancionado como y le el, pasó y a, el, a y Silva. el maleante, y el maleante es protegido. Eso es más o menos por lo menos lo que hemos visto. Ahora, César,
si no tenemos, vamos a ver, hay una zona oscura de más o menos 3.000 millones de dólares que no sabemos dónde se han ido. ¿Cuáles son los otros problemas que tú ves que son urgentes de atender para más o menos ir cerrando esta plática? César? Así si lo Sí, podemos conocer de manera, digamos, identificarlos, sí, porque mira, quisiera hacerte un par de consultas después al ser. correcto. Los otros son, ya tocamos finanzas públicas, digamos, y deuda. Y Ujú, tocamos deuda de pensiones. Yo lo tenía ordenado más o menos así. El tema de la inflación, que ya lo vimos, empleo, ujú, salario, van tres, servicios sociales cuatro, finanzas públicas. Ya ujú. expresé la no ejecución y el tema Sí. de la deuda lo puse como sexto. La deuda Ujú. total es enorme, 90% del PIB. Y siete, la deuda de pensión. Ese requiere un análisis específico, Ok. porque pueden quebrar esos fondos. Ese es un punto 7 que está dentro de la deuda, pero tiene su especificidad. El 8 Ujú. es la producción nacional, que no está dinámica. El índice de valor agregado, de índice de volumen de actividad económica hasta mayo dice que la economía va creciendo 0,03 y hay una caída en la industria, en el sector construcción, en los servicios sociales. El problema de producción, que está vinculado con el empleo. El otro es el comercio exterior. Hay que ponerle atención. Las exportaciones siguen cayendo, 5,7 hasta julio y las Ujú. importaciones crecieron un poquito más de uno. El déficit comercial se ha ampliado y eso está provocando un problema de que las remesas no alcanzan. Y- Es decir, el país compra por más del doble de lo que vende, pero las remesas le echan la mano a los importadores, porque ese dinero entra aquí, circula, va a los bancos y se lo prestan a los importadores, pero han crecido 0,9 y ese déficit comercial ya no se puede cubrir, ni siquiera el de servicio, el déficit comercial y de servicio. Con la remesa. Entonces, hay una problemática de que las reservas, que es el décimo problema, las reservas monetarias están cayendo, que tiene que ver con que los dólares que están entrando son menos de lo que salen y afectan el circulante también, y con que el gobierno está agarrando dinero de los bancos. Le dijo al Banco Central, pásele dinero a los bancos comerciales, porque el Banco Central de los depósitos que tienen los bancos agarra una reserva para proteger a los ahorrantes. Le está dando dinero para que le presten al gobierno. Y esas reservas que estaban por los 4.000 y pico de millones, apenas superan los 3.000 y alcanzan para 2 meses de importaciones y alcanzaban para 6. Es decir, que aquí hay un problema que se está gestando en la reserva de liquidez y en las Ujú. relaciones comerciales con el exterior. Va a llegar un momento donde no va a haber capacidad de financiar importaciones. Y si no pueden financiar importaciones, eso va a afectar el aparato productivo, porque el 65% de las importaciones son maquinaria y materia prima. Ya están cayendo la importación de materia prima en la industria y el agro, ya están cayendo, que es una expresión de que están produciendo menos esos sectores. Sí. Entonces, eh, tenemos ese problema que está mezclado, comercio exterior con reserva monetaria. Y hay un tema que requiere un análisis también aparte, que es el sector agropecuario. Es Sí, que está en terrible. producción, digamos, que está en la parte de Podríamos producción. decir, correcto, hay un tema 11 que yo lo metía Ujú. dentro de producción como tema 10 porque ahí hay que ver industria, cómo va la construcción, cómo va el PIB a nivel general, Sí. la agricultura, pero la agricultura, eh, eh, se han perdido 60.000 empleos en el agro hasta el 2023. Se han dejado de sembrar 24.000 manzanas de granos básicos entre el 19 y el 23. Y este año va a caer la cosecha de granos básicos. Las hortalizas, el área de siembra y la producción ha caído. Bueno, el agro se está derrumbando y hay una Y ahí sustitución agregarle, y ahí agregarle, César, que está cambiando, digamos, el tema de la propiedad, porque están quitando propiedad. quitando propiedad, desalojos, se está reconcentrando la tierra. Solo con la cárcel de Tecoluca le quitaron tierra a 260 manzanas sembradas de maíz y frijol y le obligaron a la gente a agarrar el precio que ellos les impusieron. Y hay más de 10 casos de amenazas de Uf, desalojo. Y la gente que está en la línea férrea no le dan los títulos de propiedad porque la quieren sí. desalojar, son 70.000 para construir ¿cómo se llama?
activar ahí el tren, según el gobierno. Se venía ejecutando un programa de entrega de títulos de propiedad del gobierno de Funes y el de Serén. Primera fase, segunda fase, pero cayó Bukele y se paró la tercera fase. Y ahí está la gente necesitando el título para la seguridad. Eso es Sí, claro. terrible. O sea, mira, en general, Sí, eso te iba a preguntar. Vamos a ver, ni tratemos de hacer siquiera los delitos han disminuido en el país, ni los delitos. Todas las variables sociales han empeorado. Los delitos cómo en podemos, general. cómo podríamos hacer una reflexión, digamos, ya mucho más condensada para decirle a la gente, va, miren, así están las prioridades, que fue el punto de partida, ¿verdad? Las prioridades de la gente y del país, y así están las prioridades del hombre más fuerte, porque así es el nuevo concepto con el que se vende ahora Bukele, el hombre fuerte, según el Times. ¿Cuáles son las prioridades entre los dos y cuál es la distancia? Si pudiéramos hacer una reflexión, digamos, condensada, una lectura más social y política de lo que estamos viendo, César. Ok, mira, eh, Bukele prometió cuando era candidato a la presidencia, las dos veces ha prometido, maravillas en la parte social, económica, en todo. Bien, prometió 4 sedes a la universidad, reparar más de 1.000 escuelas por año, hacer trenes, hacer aeropuertos, enfrentar la problemática económica, etcétera. Pero cuando nosotros vemos 5 años de gobierno y otros dos de gobierno de facto, 2 meses, 5 años y dos meses, lo que vemos es un deterioro social, que es lo primero, que se refleja en el aumento de la pobreza, de 22,8% de los hogares a 27,3%. Un incremento del costo de la vida enorme, de casi 30% en el área urbana y más de 20% en el área rural. Se ha ampliado la brecha entre los salarios y el costo de la vida. Un problema de empleo gravísimo, al extremo de que ya no nos están dando datos del empleo formal desde mayo del 2023. Se está perdiendo empleo. Salario golpeado por el aumento del costo de la vida. Deterioro de los servicios de salud, de educación, aumento del déficit de vivienda, 500.000 unidades. Problema grave del agua. En el país, el 80% de la población dice que hay crisis del agua en el país. Eh, y todo este deterioro de la salud que se expresa en el aumento de las enfermedades prevenibles, en que somos el último país de 110 países en los indicadores de salud, en el deterioro de la educación, donde a la universidad le deben 50 millones, hay menos matrícula, Ujú, en la universidad menos matrícula escolar, etcétera. Va a la par de un incremento de la deuda pública de más de 11.800 millones de dólares en 5 años y 2 meses, 61%. Una deuda que no sabemos para qué ha servido, porque si crece la deuda y al mismo tiempo crece la pobreza y se deteriora los servicios de salud, de educación, de agua, hay más problemas de vivienda, las mujeres están pasando por una situación más difícil, hay más violencia sexual, hay más problemática en general para las mujeres por el régimen de excepción, agravada por el régimen de excepción, etcétera, hay más emigración, hay deterioro del agro, entonces esa deuda solo ha servido para prioridades que no son las del pueblo. Una parte, pagar deuda, otra parte para posiblemente corrupción pública. Hay muchos indicios de corrupción pública. Podrían superar los 3.000 millones de dólares. Otra parte para el aparato represivo del Estado, para la propaganda, etcétera. Entonces, prioridades del gobierno no son las del pueblo, porque la prioridad del pueblo no es que aumente el presupuesto de la Cancillería, para poner un solo ejemplo, sino que se reactive el agro, que haya empleo, que haya mejores ingresos. Bien, estamos en un país con una economía que no despega, con un desbalance con el exterior mayor. Cada vez lo que compramos es mucho más que lo que vendemos, el aparato productivo, con caída de la reserva monetaria, con una deuda de pensiones gravísima, un gobierno endeudado hasta el tope,
y que está negociando con el Fondo Monetario un préstamo a cambio de un programa de ajuste, es decir, que reconoce que las finanzas públicas están en crisis. Están en crisis, ha manejado con más de 11.800 millones de dólares, ha manejado más de préstamo, pero digamos ha incrementado la deuda en ese monto y todo se ha deteriorado, incluyendo las finanzas del Estado. Y estamos al borde de un programa de ajuste que va a incrementar los precios, tributos, golpear los salarios, golpear el empleo y contraer la economía. Es decir, la medicina económica que ofreció Bukele. Pero ¿cómo usted le va a ofrecer la medicina amarga a la gente si usted ha manejado de desembolso de préstamo como 20.000 millones, 18.000, y ha crecido, ha aumentado su deuda en 11.800? Es decir, que ha manejado muchísimo dinero y está ofreciendo medicina amarga y aplicándola. Entonces aquí vamos al revés. Aumentan los recursos del Estado y empeoran los indicadores sociales, todos, y los económicos. Y cuando digo todos, es porque, con esto cierro, los hechos delictivos pasaron de 98.000 en el primer gobierno, en el primer año de gobierno de Bukele, a 101.000 en el quinto año del gobierno de Bukele. Han bajado los homicidios, pero han aumentado la violencia sexual, ha aumentado los secuestros, los hurtos, los robos. Es decir, la cantidad de hechos delictivos al cerrar sus 5 años era mayor que al cerrar su primer año. De manera que aquí hay menos seguridad, porque donde hay más delito, la persona está más insegura. Pero además hay más inseguridad porque hay un deterioro ambiental. Y el deterioro ambiental hace más vulnerable a la gente. Se está deteriorando la infraestructura, aparecen cárcavas por todos los lados, crisis de agua, etcétera. Entonces, el país en realidad va en un rumbo muy malo. Todos los indicadores empeoran, eh, sociales y económicos empeoran. Y dentro de los sociales, la seguridad por el tema de los delitos, en un contexto de aumento de la deuda pública de un 61%. O sea, ¿dinero para qué? Esta es la pregunta que tiene que hacerse el pueblo. ¿Para qué todo ese dinero que ha manejado el gobierno? Y siguen aprobando préstamos. Y ahora el Fondo Monetario le va a prestar 1.300. ¿Pero para qué? Si el rumbo económico y social es negativo. Entonces, aquí hay una gran paradoja, ¿verdad? Entre un Estado lleno de dinero y mal gastado, y un país donde la mayoría de la población está sufriendo el problema de alza de precios, de desempleo, y una gran cantidad de gente incluso decidió irse del país porque también ha aumentado la emigración. La población salvadoreña es menor que la del 19. Hoy vivimos en el país como 350.000 personas menos que en el 19, según la encuesta de hogares, de los 2 años, de 19 y el 23. Bien, este es el resumen que yo te puedo hacer. Complicado. Te quiero agregar dos cosas que han aparecido recientemente. Eh, que digamos, esto te pone en perspectiva la construcción de algunos escenarios. ¿Qué le ha dicho con todo esto que hemos hablado entre la necesidad de la gente y las prioridades de un gobernante como Bukele? Pero él ha dicho que no es de derecha ni de izquierda. ¿Esto cómo se refleja en realidad y de qué le sirve a la gente saber esto, tomando en cuenta esta condición en la que estamos, César? Bueno, él no es de izquierda, en eso estamos de acuerdo. Digamos, en esa parte sí, porque él aquí ha estado persiguiendo a la izquierda, levantando el expediente falso a exfuncionarios de los gobiernos del FMLN, dirigentes, persiguiendo al movimiento popular, 500 sindicatos que no tienen legalidad, metiendo preso a un montón de gente, a dirigentes sociales, amenazando organismos no gubernamentales que ejecutan proyectos en beneficio del pueblo. O sea, le doy la razón, no es de izquierda. Ha golpeado a la izquierda en esa parte. En la otra no le doy la razón, es de derecha. Pero él es más de derecha que Arena.
Bukele representa, encabeza un proyecto de ultraderecha en el país, eh, que ha llevado al país a muchísimos retrocesos, porque yo he tocado estos elementos nada más, pero hay otros que son muy importantes. Por ejemplo, está aplicando una política neoliberal, que eso lo hace la derecha, de desmantelamiento de lo público, porque han cerrado muchísimas instituciones públicas, 5 secretarías de Estado, el Instituto de la Juventud, eso lo hacen los neoliberales. Donde llega alguien de izquierda, crea programas sociales, crea programas de apoyo a la población. Bukele ha cerrado 31 de los 40 que heredó de los gobiernos del FMLN. Cerró 5 de programas de apoyo al agro. Solo con el INJUVE, al cerrarlo, cerró 7 programas de apoyo a la juventud. Cerró el FISDL, el ISDEMU, la Oficina de Medicamentos, la Dirección General de Medicamentos. Sí. Se ha llevado muchísimas instituciones públicas, ha creado otras como la DON, pero son, hasta donde yo le llevo contado, 17. Privatizó la lotería, una ley del agua privatizadora. Es de derecha, porque la derecha es la que desmantela lo público. Maneja mucho dinero, pero golpea la institucionalidad. Pero además, los contenidos de género lo han quitado de los programas educativos. Hay un desprecio hacia las minorías, hacia la población LGTBI, por ejemplo, discriminada. Tenemos un gobierno machista, totalmente machista, patriarcal, que agudiza todo ese elemento, que es un elemento de dominación, que golpea a las mujeres. ¿Qué están haciendo con Ciudad Mujer? Ciudad Mujer prácticamente está inoperante, quitaron Ciudad Mujer joven. Ujú. Ese es otro problema. Miles de mujeres pasando muchísimo trabajo, muchísimo problema por todo este tema del régimen de excepción, el encarecimiento. ¿Qué política hay de apoyo a esa población? El vaso de leche escolar lo quita. Solo entregó un uniforme este año. Eso golpea a los hogares, golpea el presupuesto de la familia y ahí las mujeres tienen un peso importante, que además tienen peores ingresos. Es decir, es un gobierno de ultraderecha que golpea los programas sociales, los quita. El de educación, por ejemplo, lo eliminó, que ya lo habíamos mencionado, que está empeorando la situación social del país, aumentando la pobreza, aumentando la migración, reprimiendo al pueblo. El régimen de excepción es una política pública permanente, no es de excepción, es de persecución de opositores, es un mecanismo de contención social de meter miedo, porque le tiene miedo al Sí. pueblo. Bukele le tiene miedo al pueblo. Él se siente poderoso porque lo respaldan los militares y los grupos de poder económico. Pero en realidad él le tiene miedo a la población. Él no quiere ver marcha. Ya vamos a ver dónde se va a meter el 15 de septiembre, qué va a ser en la mañana cuando estemos marchando. No la quiere ver esa marcha, que va a ser fuerte. Y para eso tiene el régimen de excepción, la amenaza, la persecución. Pero además es un gobierno que miente, es un gobierno corrupto. Todo lo que yo estoy diciendo son deformaciones humanas que son propias de la derecha. Porque no de toda la derecha, porque hay una derecha liberal, pero digamos la ultraderecha, quien es de ultraderecha es una persona deformada desde el punto de vista humano. Y aquí tenemos un gobierno deshumanizado. Eso es lo que hay. Incluso donde hay indicios de que han asesinado gente que trabajaron para el propio gobierno, como el caso de Mason. Hay muchísimos indicios. Y 2.000 niños presos, etcétera. Entonces, ¿cómo me va a decir que no es de derecha? Bueno, yo le diría, no, usted no es de derecha, usted es de ultraderecha. Además, con rasgos fascistas, Ujú. de levantamiento de su personalidad, del culto, el culto a él, a su familia, a su hija. eh, eh, siendo un feto, lo que hoy es su hija, la metió en la campaña electoral del 19 porque sacaba fotos de su compañera embarazada, violando la ley de la niñez y la adolescencia. Todo eso ha hecho Bukele, se ha burlado de todo aquí, de la ley, y un gobierno sustentado en la ilegalidad, porque su reelección es ilegal, porque el fiscal fue impuesto, los de la Sala de lo Constitucional fueron impuestos y una parte de los jueces. Un gobierno con una política exterior donde sus vínculos son con la ultraderecha, como Milei de Argentina, el lobby israelí,
condena jamás, pero no condena la matanza de los israelíes en, ujú, en, en, en la Franja de Gaza y en Cisjordania, etcétera. Entonces, todos los rasgos son de una persona de ultraderecha con rasgos fascistas que se cree un emperador coronado, que se viste como un zar, ¿verdad? Un monarca, el día de la toma de posesión de su segundo mandato, y lo que hace es amenazar al pueblo con una medicina y le pide hasta que jure que va a defender esa medicina. Él le está diciendo a una persona, yo voy a tomar una medida que a usted le va a golpear, le va a hacer daño, pero jure que usted la va a defender. Esa es una burla, un intento de sometimiento hacia una ujú, persona. Es como que el esclavo adore a su esclavista, ¿verdad? Que adore a su esclavista. Y para eso entonces se viste como un zar y utiliza mecanismos ideológicos y religiosos. Lo que yo voy a hacer me lo dictó Dios. Conocemos esos mecanismos. Esos son mecanismos de dominación que no están basados en elementos democráticos, sino que están ujú, basados en la manipulación, en la mentira, en el sometimiento al pobre, en la humillación al pobre. Porque decirle a un pobre, te voy a golpear y acepta lo que yo voy a hacer, defiéndelo, porque a mí me lo está dictando Dios, es una burla. Dios no le está diciendo a Bukele que golpee al pobre. Eso es mentira. ujú, Eso no es cierto. Eso lo está haciendo él, que ha llevado a este país a un endeudamiento terrible, que no ha servido más que para terminar en un programa de ajuste mientras todo se deteriora. De manera que a nosotros no nos engaña. Aquí Bukele encabeza un proyecto contrarrevolucionario. El periodo que se abrió aquí en el 2021, cuando controlaron la Asamblea, es desde el punto de vista de la teoría política un periodo contrarrevolucionario de golpeo a la fuerza de izquierda y progresista, porque es a todo que lo está golpeando. No es solo a una ujú, persona de izquierda, sino a una persona liberal. Gente que no se dice yo no soy de izquierda, yo soy un liberal. Y le levantan ujú, calumnia, como por ejemplo Rubén Zamora. ¿Cómo van a acusar a Rubén Zamora de lo del mozote? Eso es una falta de respeto. Una persona con una trayectoria democrática, eh, perseguido, tuvo que salir, etcétera. Entonces, este periodo que consiste en golpear a la izquierda, a la fuerza democrática, cambiar la cultura, la ideología, porque están cambiando todo, cerrar la ujú, Casa de la Cultura, cerrar programas sociales heredados, van a modificar los materiales educativos, sacan los contenidos de género y quieren que en 30 años, gobernar 30 años para que las nuevas generaciones se olviden de que aquí existió el FMLN, que luchó por el pueblo, ujú, que liquidó la dictadura militar, que le abrió paso a un proceso de democratización que fue obra del Frente y sus aliados del FDR. Porque hay que decirlo, el FMLN liquidó la dictadura militar en este país, le abrió paso a un proceso de democratización. Gracias a eso, hasta él llegó por la vía electoral a la presidencia, hizo carrera en el Frente. ujú, Hoy modifican todo esto para que dentro de 30 años lo que Bukele quiere es que una persona dentro de 30 años que tenga 10 años o 15 crea que a Romero lo mató un comandante de la guerrilla. Hacia ahí va encaminado todo. Esos son los rasgos del fascismo. Son rasgos de una persona con mentalidad fascista. El golpe, el periodo contrarrevolucionario no es solo golpear, no es solo meter preso, mandar al exilio a la izquierda, difamarla. Es también cambiar la cultura. Que aquí las nuevas generaciones crean que todo lo que existe lo hizo Bukele, ujú, ¿verdad? Él se apropia de obra, de carretera que heredó de los gobiernos anteriores, se apropia de todo y creando obras factuosas, un estadio de fútbol que no va a servir para nada, porque este país no necesita eso, lo que necesita es comida, pero que las nuevas generaciones digan, bueno, Bukele hizo al país y aquella guerra fue otra cosa. Esos son rasgos terribles. Y una persona ujú, que no es de derecha hace eso. No, esos son rasgos propios de la ultra. Bukele es de mentalidad fascista como lo era Dawison. Otra cosa es que pueda imponer un régimen fascista de aplastamiento, de matar 15.000 en un día, como lo hizo Pinochet, en una semana, matar 10.000 personas. No ha llegado a ese nivel. Hay sangre,
porque está muriendo mucha gente en las escuelas, perdón, en los centros penales, niños presos, hay asesinatos, hay persecución política, pero digamos, no ha llegado todavía al nivel. Y Sí, esperemos que no llegue a un periodo como el que se abrió en Chile con Pinochet o aquí con Martínez, pero tiene los mismos rasgos, que es liquidar las ideas de izquierda y progresista, liquidarlas. Y ahí miente sobre la guerra, miente sobre los acuerdos de paz. Son los elementos sí, culturales e ideológicos. Bien, sí. entonces, que no se nos esconda, no le debería dar vergüenza su ideología, porque además, con esto cierro, eh, los acuerdos de paz permitieron que en este país no se persiga a nadie por sus ideas políticas. Él tiene derecho a decir que él es de ultraderecha. Yo no le quito el derecho. Como yo tengo derecho a decir que soy de izquierda. Entonces, que no se avergüence, ¿verdad? Los acuerdos de paz le permitieron. A nadie lo va a perseguir por decir que es de ultraderecha, ni por decir que es de izquierda. Antes perseguían a la izquierda, los regímenes de derecha. Militares perseguían a la izquierda, ilegal, presa, en el exilio, reprimida, etcétera. Bueno, la guerra le puso fin a ese régimen, abrió unos acuerdos de paz y todos tenemos derecho a decir lo que somos. Yo tengo derecho a decir que soy de izquierda, el otro puede decir que es social cristiano, socialdemócrata, liberal y si quiere hasta de ultra, que lo diga, porque le creamos las condiciones. El FMLN le creó las condiciones y el pueblo salvadoreño con la guerra y los acuerdos de paz. Entonces ahora tiene miedo de decir lo que es. Y además él tiene todo el Ujú. poder. No le va a pasar nada, que diga la verdad, porque él no se va a meter preso, él tiene el control del Estado. Que no nos mienta, que no se esconda, él es un político de ultraderecha. Ya, Hay eso es lo un que es. elemento, hay un elemento adicional y con este cierre que también nos permite leer todo esto. O sea, la economía tiene que ver con esto, no es el centro, porque, pero es como uno puede tratar de ver esas características de lo que está intentando tratar de pensar, digamos, un personaje como Bukele. Él ha dicho una vez más que ya no se va a reelegir, que dice que se comprometió con su esposa y que ahora sí va a respetar la Constitución. Viendo todo esto, en realidad no cuadran estas respuestas, o sea, no cuadran con, con las imágenes, digamos, cuando uno grafica todo lo que el comportamiento de Bukele. ¿Qué hay en realidad en esa frase de ya no voy a reelegirme? O sea, es como lo que le dijo al youtuber cuando él le dijo a los tantos años ya voy a estar fuera de la política. Ahora lo vuelve a decir. ¿Qué en realidad deberíamos entender en ese juego de máscaras y maquillajes en el que se mueve Bukele, políticamente hablando, César? Yo lo que creo es que él está mandando un mensaje para después decir que el pueblo le pide la reelección. Ya, más adelante se va a reelegir, sí se va a reelegir. Él va a ser el candidato del 2029. Es parte de la mentira, que estamos ante una situación así, ¿verdad? Eh, pero más adelante le va a decir, bueno, yo había dicho esto y se lo había prometido a mi esposa. Acuérdense que lo dije, pero el pueblo me está diciendo que yo debo seguir. Y va a hacer creer que es el pueblo el que le pide que se reelija. De manera que eso es una maniobra para descargar en la población la decisión que ya tiene tomada. No puede dejar de reelegirse, porque si no se reelige, corre el riesgo más rápido de ser desplazado. Yo creo que si él se reelige en el 29, eh, puede ser que pierda, porque todo se va a deteriorar. Él no va a llegar a ese momento como está hoy. Y por más control que tenga del Estado, aquí puede haber una situación donde el pueblo diga, te vas, y eso mata el fraude. Eh, pero si sustituye, si él no va y pone a otra gente, la derrota es más rápida. Entonces él tiene que estar preparado para decidir ya dónde va a vivir, porque si esta gente pierde el Estado, lo que va a salir a flote aquí es terrible, lo que está haciendo esta gente, ¿verdad? Con la violación de derechos humanos, la corrupción. Para ellos es muy difícil. Bukele no puede garantizar su vida, su tranquilidad, llamémosle,
fuera de la presidencia de la República. Por lo tanto, él se va a reelegir y van a ujú, intentar imponerse, ¿verdad? Pero hace esa maniobra, ¿verdad? De, de- para después hacer el cambio. Eh, Acuérdate que él juega también a ser la víctima. Él fue la ujú, víctima de la expulsión, él fue la víctima de esto, fue la víctima de que no lo querían inscribir en el Partido Cambio Democrático y a última hora encontró dónde ir para meterse en Ghana. Él fue la víctima en el año 2020 porque no tenía ni un centavo partido por la mitad para invertir en la emergencia. La víctima de la Asamblea, la víctima de todo. Hoy parece que es víctima hasta de sus propios diputados, ¿verdad? ujú. Porque juega que ellos son los malos, pero él no. Eh, es parte de su maniobra política. Pero yo creo que ese jueguito va a tocar fin. Eso no es sostenible. Aquí va a venir un cambio importante porque hay una contradicción entre toda esa maniobra y toda esa promesa y el curso real de la vida económica y social, que es negativo para la mayoría. Las aspiraciones populares no se van a ver satisfechas y el pueblo no le va a dar un tercer chance. O sea que se elija o no, yo creo que hay muchas condiciones, habrá muchas condiciones para sacar este país de la situación en que está. Aquí se necesita una gran alianza política social, una gran alianza para un gobierno de rescate nacional, de salvación nacional. Hay que salvar el país. Me estoy adelantando a una consigna. Hay- Este país hay que salvarlo, ¿verdad? No queremos 5 años más, porque cuando terminen estos Si no 5, lo, César, eh, la mitad, si, la cantidad de gente flaca y pobre va a ujú. ser muy grande. Ajá. Solo te iba a decir que si no lo salvas a tiempo, te va a tocar entonces hacer la técnica de Lázaro, porque ya va a ser más difícil todavía. Va a ser más difícil. Sí, Hay que revivirlo después. exactamente. Pero bueno, este pueblo tiene una gran trayectoria, ¿verdad? Ujú. La trayectoria del pueblo salvadoreño es tremenda. Aquí se vivió algo parecido a Vietnam. En Salvador vivió, es el país de América que vivió el Vietnam. La Guerra Popular Revolucionaria es un ejemplo de heroísmo de este pueblo. Es una guerra que fue justa, porque fue impuesta por la ultraderecha, por los escuadrones de la muerte, por los militares, por la oligarquía. No había salida. De eso no hay que avergonzarse. El pueblo se armó, creó al FMLN y liquidó la dictadura militar. Y desarmó a la Guardia, a la Policía Nacional, a la Policía de Hacienda, etcétera. Y cambió el país. El pueblo salvadoreño lo hizo. Hoy tenemos un gobierno peor que el de los militares. Yo conozco intelectuales que dicen que este es el peor gobierno de la historia del país, porque los militares por lo menos eh, hacían su represión abierta y Ujú. este quiere encubrir lo que hace. Y ha llegado al extremo de que aquí, después de Martínez, ningún militar intentó reelegirse. Y hasta en eso lo ha superado. Claro, yo no estoy rescatando aquellos gobiernos represivos, criminales, pero este tiene una senda Muy, terriblemente. muy amplio. Sí, entonces hay una represión violenta, tremenda y Ujú. desmantelando lo público, desmantelando lo público. Las instituciones públicas creadas incluso en los gobiernos militares, algunas se la están llevando, como se la llevó Arena. Y ya se está hablando de que van a cerrar, a propósito de eso, el CENTA y que van a cerrar posiblemente lista. Instituciones que vienen de los años de los gobiernos militares. O sea que, imagínate. Y hablar Ahí de nos eso es, quedan, eh, sí, ahí nos quedan varios temas. Yo creo que a ver si ese es chance y podemos tener una plática con un segundo capítulo porque quedan algunas señales, César, que ya no tenemos tiempo para abordarla, porque ha sido en realidad extensa la plática, muy buena, pero te quedan señales como qué pasa con esto de las luces de un narcogobierno, qué pasa con las luces en realidad de esas, en un entorno como este.
de esas, en teoría, posibles relaciones que se están hablando, por ejemplo, con los turcos, con Qatar, con ese tipo. O sea, hay una serie de señales que no se logran entender qué pasa con este, una elección en Estados Unidos que va a ser ahora el cierre de año. ¿Cómo va en realidad a tocar esto sobre la lógica de que tenemos un gobierno que se ha ido básicamente concentrando en hacer una serie de relaciones que violentan las reglas de los marcos internacionales por todos lados? Pero creo que nos queda una buena agenda abierta ahí, sobre todo esto que te decía de los señalamientos de los narcogobiernos, de las relaciones del narco, de algunas luces que hay en el país, que creo que es importante porque esto también toca el enfoque económico. Te agradezco, César. Hay en realidad todavía temas pendientes, sin duda alguna, pero hay solo registrar y digerir esto que hemos conversado es enorme. Bueno, muy bien, Franklin. Nos comunicamos, nos vemos otro día y abordamos otro tema. Te agradezco siempre la posibilidad que nos da de opinar sobre la realidad nacional. No, a ti de verdad. Y yo creo que la gente que nos mira, que te ve y te escucha, sin duda alguna agradece toda la información que se puede compartir en espacios como estos. César, gracias por la plática. Quedamos pendientes para un segundo momento en este tipo de conversaciones que este es el tipo de ejercicio. Yo creo que a nosotros nos han querido distraer entre los insultos y las humillaciones a periodistas, las acusaciones de aquí y del otro, para no estar abordando este tipo de cosas que en realidad aquí es donde uno se da cuenta del tamaño de errores que estamos cometiendo y del poco cambio que está teniendo la gente, eh, pues desperdiciando tiempo y recursos. Para la próxima nos vemos, César. Abrazos. Bueno, un abrazo. Excelente. Saludos. Eh, Nos quedamos hasta acá. Quedamos, vamos a tratar de hacer de esto la cantidad de piezas necesarias para que vayamos viendo cada uno de los componentes. Son 10. Fíjense bien cómo hemos logrado identificar esto. Los 10 grandes problemas que urgen resolver en el país y que por alguna razón que todavía no se logra aterrizar por la opacidad que tiene este gobierno, no logramos entender por qué no se dan los cambios si ha pasado por las manos de los actuales políticos enormes cantidades de dinero que llegan al punto de, a esta fecha, 11.8 millones de dólares. Eh, Huecos de corrupción, malversación, privilegios, un gobierno que prácticamente ha concentrado su mayor prioridad en propaganda y seguir vendiendo ilusiones. La gente en realidad tiene la posibilidad de cambiar eso, pero no hay posibilidad de que la gente reflexione y tome conciencia si no logramos que esta información llegue a ustedes. Así que de eso se trata este esfuerzo. Ojalá que toda esta información, todo este conocimiento y todos estos elementos los podamos aprovechar para mejorar la manera en que tomamos nuestras decisiones. Nos quedamos hasta acá y nos vemos en un siguiente programa. Abrazos.